Iniciamos la sesión vista de la causa roles 3305 y 3321 acumuladas, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por Constructora de Inversiones Vital Limitada respecto al artículo 20, inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En cuanto al precepto legal reprochado, muy en síntesis, este se impugna en tanto no establece parámetros objetivos en lo referido a la tipificación de la infracción ni en lo que se refiere a la sanción aplicable por incurrir en la misma. Respecto a las gestiones judiciales pendientes para las cuales se pide un pronunciamiento de inaplicabilidad, cabe señalar que se trata del proceso sobre recurso de apelación rol número 1419-2016 en autos de inaplicabilidad rol número 3305 y del proceso de similar naturaleza rol número 1611-2016 en autos de inaplicabilidad rol número 3321. Ambos se sustancian por la Corte de Apelaciones de Santiago y tratan sobre impugnaciones de la actora en contra de sendas sentencias dictadas por jueces de policía local de Maipú, el segundo y el tercero, respectivamente, que le aplican la sanción de multa por infracciones al artículo 5.8.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Expone la requerente, en cuanto a los hechos relacionados con los citados recursos, que en una sentencia se le impuso la multa ascendiente a la suma de 1.154.575 pesos, esto es de 25 TM, y en la otra una multa ascendiente a 461.830 pesos, lo cual es equivalente a 10 UTM. Específicamente, el objeto de los recursos de apelación es el obtener un pronunciamiento que revoque las sentencias y deje sin efecto las denuncias, por no obedecer la conducta a ninguna de las infracciones supuestamente cometidas. En subsidio, se solicitó que se rebajaran proporcionalmente las multas. A su vez, precisa en términos generales que la especie es aplicable a la doctrina estampada en sentencia rol número 2648 de esta magistratura. En lo que se refiere a la fundamentación del requerimiento, sostienen las actoras que la aplicación del precepto reprochado produce las siguientes infracciones constitucionales. Primera infracción. Se desconoce el derecho a no ser objeto de un trato discriminatorio en materia económica por parte del Estado en relación con el derecho de propiedad a que se refieren respectivamente los numerales 22 y 24 del artículo 19 constitucional, toda vez que, según establece la disposición impugnada, al existir una infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su ordenanza o los instrumentos de planificación territorial aplicables a una comuna, se puede imponer una multa que, en los casos en que no existe presupuesto de obra, va desde 1 a 100 UTM, es decir, entre 46.000 y 4.600.000 pesos aproximadamente. En particular, se desconoce que el derecho a no ser discriminado en materia económica, pues el juez puede imponer una multa arbitrariamente, al no dar la norma criterios objetivos para su imposición. Por otra parte, y a su vez, se impide el derecho de propiedad, ya que en los hechos la aplicación de multas arbitrarias implica darle al juez la posibilidad de expropiar la totalidad del patrimonio por medio de multas en dinero, dado que, como se aprecia, no hay un límite cuantitativo ni cualitativo de aplicación que justifique que la multa sea de 1 o de 100 UTM. Ello, en la práctica, supone estar ante una expropiación de facto. Los efectos expropiatorios se ven agravados, por cuanto quien denuncia es la municipalidad, a través de su dirección de obras, y quien sanciona es el juez de policía local, designado por aquella entidad, a lo que se adiciona que la misma es quien se beneficia con el monto de la sanción aplicada. Así las cosas, la municipalidad pasa a ser juez y parte en el proceso infraccional. A lo anterior se agrega que la norma cuestionada permite dispensar multas de forma sucesiva, lo que podría llevar al absurdo de que, por su aplicación, se pueda sancionar por un monto que supere el presupuesto de la obra. Precisa al respecto que ha sido objeto de diversos procesos por infracción a la aludida norma de la ordenanza, y si se suman los montos a los que ha sido condenada y aquellos a los que eventualmente puede serlo, la cantidad total a pagar por multas será de puede llegar a ser de 400 UTM, como lo ha sido, equivalentes a 18 millones aproximadamente. Segunda infracción. Por lo precedentemente expuesto, se desconoce el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución. Tercera infracción. Se vulneran los principios constitucionales de proporcionalidad y tipicidad, violentándose con ello los artículos 2, 5 y 19, número 2 constitucionales. Explica que el precepto reprochado no diferencia entre transgresiones a la ley, a su ordenanza y a instrumentos de planificación territorial aplicables a la comuna, ni discrimina entre categorías de infracciones. En la especie,
el artículo 5.8.3 de la ordenanza, por expresa remisión del artículo 20 impugnado, completa la conducta definida por el legislador como reprochable, plasmándose así una descripción de una conducta que se conecta con la sanción denunciada por la vía administrativa. Lo anterior se aleja de la exigencia constitucional de tipicidad en materia sancionatoria. A su vez, el precepto impugnado prescinde de todo criterio de graduación o determinación del marco de sanción a aplicar, contemplando un marco urbanístico penal laxo y poco definido, de manera que los jueces están habilitados para imponer una sanción pecuniaria enteramente a su arbitrio. Todo lo anterior, concomitantemente, supone el desconocimiento del principio de proporcionalidad, en tanto nada asegure que la sanción a aplicar sea conveniente a la gravedad de la infracción cometida, pues no se exige la intervención del órgano público en la esfera de los derechos del particular en atención a la gravedad del injusto. La antedicha cuestión conlleva que los jueces puedan discriminar infundadamente entre los infractores de las normas, sin que medie una diferencia formalmente relevante entre ellos. Observaciones a los requerimientos. Por presentación de fojas 77 de estos autos de inaplicabilidad acumulados, la Municipalidad de Maipú formula sus descargos, solicitando el rechazo del requerimiento en base a las siguientes argumentaciones. En primer término, precisa que la actora no realiza un análisis acerca de por qué, en las gestiones pendientes invocadas, la aplicación de la norma impugnada tendría efectos que contrarían normas y principios de la Carta. En relación con lo anterior, sostiene que debe tenerse en consideración el que, sumadas las multas aplicadas en ambas causas de policía local, su monto tan solo ascienda a 35 TM. Por otra parte, en lo que se refiere a la eventual calidad de juez y parte del municipio referida por la actora, esto debe descartarse, toda vez que el juez de policía local es un magistrado independiente que juzga de conformidad a un proceso legalmente tramitado y que depende jurisdiccionalmente de la Corte de Apelaciones de Santiago y no del municipio, conforme a las leyes números 18.287 y 15.231. En segundo término, el ente fiscal descarta las vulneraciones constitucionales denunciadas de la manera que sigue. Primero, en cuanto a la infracción del derecho de propiedad, expone que, sin perjuicio de la que peticionaria no aporta antecedentes ni mayores argumentos para explicar la expropiación de facto de su propiedad, ocurre que resulta difícil comprender que la aplicación de multa por 35 UTM, correspondiente a la suma de 1.616.000 pesos aproximadamente, pueda constituir una expropiación que, a su vez, afecte su derecho a realizar libremente su actividad económica. Ahora, en cuanto a la constante imposición de multas que indica la requerente, ello no es del todo efectivo, pues es posible ejemplificar, citando algunos procesos infraccionales dirigidos en su contra, que la misma ha resultado absuelta por no incurrir en responsabilidad infraccionaria. Segundo, en cuanto a la transgresión del principio de proporcionalidad a consecuencia de una redacción amplia del precepto reprochado, expone el municipio que la actora, como toda persona ejecutante de una actividad relacionada con las obras de construcción, se encuentra obligada a someterse al ordenamiento jurídico, estatuido para el bien común y reconocido en el artículo 1 constitucional, siendo en la especie una de las normas a cumplir la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyo desconocimiento no acarrea cualquier sanción, sino que la que determina un juez competente mediante un proceso previo legalmente tramitado, cuestión que ha ocurrido en los casos de Marras. A su vez, la infracción comentada cabe descartarse en atención a las siguientes cuestiones. 1. Como ya se señalara reiteradamente, la actora tan solo fue condenada al pago de 35 UTM, suma que equivale a menos de la mitad del máximo establecido en los márgenes de sanción que impone el precepto reprochado. 2. Si se examinan las sentencias expedidas por los jueces de policía local, se observa que el juez aplicó proporcionalmente una sanción. En efecto, en el proceso referido a causa de inaplicabilidad ROL 3305, se aprecia que fue evaluado el comportamiento de la actora, la gravedad de la infracción y el impacto que supuso a la comunidad, a lo que se agrega que se tuvo presente para fijar el valor de la multa los criterios establecidos en sentencia ROL 2648 de esta magistratura. Lo mismo ocurre en la gestión de policía local atingiente a causa de inaplicabilidad ROL 3321, en la que se acreditó la conducta contumaz de la actora. En tercer lugar, la actora indica, a diferencia de lo sostenido por la actora, no se puede afirmar que el precepto reprochado permite discriminar infundadamente entre los infractores de las normas sin que medie diferencia formalmente relevante entre ellos, toda vez que ello supone un desconocimiento de cómo funciona la labor del juez, ya que éste, al ejercer su jurisdicción, aplica la norma al caso concreto, considerando la situación fáctica propia del conflicto a resolver. Atendido todo lo anterior, no se vulneraría, a su vez, el derecho a la seguridad jurídica. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias.
Por la parte requirente, alega el abogado Félix Garcés, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría, y con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar por la acción de inaplicabilidad deducida en representación de Constructora de Inversiones Vital Limitada, solicitando se declare la inconstitucionalidad del artículo 20, inciso primero, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, tal como se ha señalado lata y pormenorizadamente en la relación, debido a que se infringen normas de rango constitucional. Por una parte, se infringe los artículos 19, número 22, 24 y 26 de la Carta Fundamental, como asimismo lo que se ha denominado el principio de proporcionalidad, que se encuentra recogido en varias normas de rango constitucional, como son los artículos 1, 5, 6, 7 y 19, número 2 y 3 de la Carta Fundamental. Desde ese punto de vista, señoría excelentísima, cabe señalar en primer término que respecto a los requisitos que establece el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República en cuanto a los fundamentos constitucionales de la presente litis, cabe señalar que en primer término hemos centrado nuestro debate en la existencia de un precepto legal determinado. ¿Y cuál es el precepto legal determinado respecto del cual se solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a las gestiones pendientes? A lo que establece el artículo 20, inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en aquella parte en que se señala expresamente, en caso de no existir presupuesto, el juez podrá aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. De modo tal, su señoría excelentísima, que se cumple con este primer requisito, que es la precisión respecto de la norma que se está señalando. Además, su señoría excelentísima, se está señalando respecto de cuáles son las gestiones pendientes que existen y respecto de los cuales se está solicitando la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Tenemos dos denuncias, ambas de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Maipú, una a partir de que cuenta con una sentencia definitiva pronunciada por el segundo juzgado de policía local de dicha comuna, en que impone una multa de 25 UTM por existir medidas de mitigación incompletas en una obra que desarrolla mi representada, que es el proyecto de habilitación del corredor del Transantiago en dicha comuna. Y en segundo lugar, existe una denuncia también de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Maipú, y existe a su vez una sentencia dictada en virtud de esta denuncia del tercer juzgado de policía local, que impone una multa de 10 UTM por los mismos hechos, por existir medidas de mitigación incompletas. Algo se señalará, su señoría excelentísima, respecto de los hechos más adelante, en los cuales se debe, por cierto, complementar con la cuestión constitucional que hemos planteado. Desde este punto de vista, tal como se ha señalado la relación, existe un recurso de apelación, ambos recursos de apelación respecto de cada una de las multas y de las sentencias impuestas, que se encuentran en actual tramitación en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, y en virtud del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y en ambos casos en relación con el artículo 5.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, lo que se ha hecho es aplicar una multa a mi representada en ambas gestiones. De modo tal que lo que hemos denunciado, señoría excelentísima, es que esa multa es abusiva, desproporcionada y arbitraria al infringir a lo menos el principio de igualdad ante la ley y otros principios y garantías constitucionales que ya he adelantado, su señoría excelentísima. De modo tal que este artículo 20, antes invocado, faculta de manera discrecional al juez de policía local a aplicar sanciones pecuniarias sin distinguir si se infringen disposiciones legales, ordenanzas o instrucciones de planificación territorial. Desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, hemos señalado la existencia de dos grandes grupos de infracciones. Y quisiera partir por la infracción al principio de proporcionalidad, dado que es parte de los argumentos que se han señalado conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y es parte de los argumentos señalados en nuestra acción de inaplicabilidad.
Desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, tal como se ha declarado reiteradamente por este excelentísimo tribunal, la imposición de sanciones debe sujetarse a los principios del justo, racional y debido proceso. Pronunciándose respecto de una cuestión de constitucionalidad y informando a través de un informe en derecho en la causa ROL 2648-2014 de este excelentísimo tribunal, los profesores don Juan Colombo Campbell y don Enrique Navarro Beltrán han señalado cómo debe acercarse la proporcionalidad que debe existir en la aplicación de una sanción, en este caso de carácter administrativo municipal, infraccional, con las normas del justo debido proceso. Y entonces parten los profesores Colombo y Navarro señalando que primero se debe considerar que esta imposición de sanciones se debe sujetar a los principios del justo, racional y debido proceso, señalando, si me permite su señoría excelentísima brevemente, señalan, el proceso sancionatorio municipal es un proceso decisorio de conflictos al que como tal se le aplican todas las normas constitucionales y legales de fondo y de forma que deben observarse para que pueda ser calificado como debido. Y entonces, su señoría excelentísima, si conectamos este debido proceso con la litis, llegamos a un elemento, por ejemplo, del debido proceso, en el cual, como señala también los profesores Colombo y Navarro, se señala que uno de estos elementos es que la sentencia debe ser fundada o motivada, con la finalidad de conocer cuáles son los criterios racionales y objetivos de imposición de una sanción más o menos gravosa. Y entonces, su señoría excelentísima, como dicen los profesores Colombo y Navarro, es la sentencia la que resume la aplicación efectiva de los principios que hemos venido examinando, ya que nada se saca con tener un debido proceso incompleto, entendiendo por tal aquel cuya sentencia carece de explicación o fundamento. Y entonces nos encontramos, su señoría, con elementos indiciarios de esto que venimos señalando, que tiene que ver con la arbitrariedad o la falta de objetividad. Cuando, por ejemplo, vemos que una de las sentencias por las cuales esta parte ha recurrido es un cuarto de hoja manuscrita y a través de esa sentencia se impone a mi representada una sanción. ¿Cuáles son los criterios objetivos? ¿Cuál es la fundamentación de ello? No lo existe, su señoría excelentísima. Y eso es solamente un elemento indiciario de lo que venimos denunciando. De modo tal que siguen razonando los profesores Colombo y Navarro respecto del mandato constitucional de prohibición de efectuar actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, de modo tal que la motivación de la actuación de la autoridad sea razonable. De modo tal, su señoría excelentísima, que conforme al artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, ni la ley ni la autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. Y entonces, su señoría excelentísima, en este caso, se debe señalar que se prohíben ciertas diferencias arbitrarias, tal como ha señalado reiteradamente este excelentísimo Tribunal Constitucional. Muy brevemente voy a señalar, si me permite, su señoría excelentísima. Lo que se prohíbe es la diferencia arbitraria, es decir, sin fundamentación en la justicia natural o en la equidad más elemental e inconcusa, basada en el simple capricho del legislador. Y entonces, si se prohíbe expresamente la aplicación de diferencias arbitrarias, es decir, se prohíben aquellas diferencias que no se sustentan en la razón y en la justicia y son fruto de un mero capricho. Y entonces tenemos, su señoría excelentísima, que llegamos a un principio que ha nacido en virtud del derecho penal, que es el principio de proporcionalidad, que en un informe en derecho evacuado en la causa ROL 3014-2016 de este excelentísimo tribunal, el profesor Mario Verdugo Marinkovic
señala, y si me permite también brevemente, señoría excelentísima, el principio de proporcionalidad, tal como señalé, nace vinculado especialmente al derecho penal. Su presencia se infiere del concepto de Estado de Derecho, tal como también lo he adelantado, señoría excelentísima. Y en definitiva, este principio de proporcionalidad representa un verdadero límite para el ejercicio de las facultades discrecionales que, como sabe, configuran la libertad más o menos limitada de apreciación del interés público a los fines de valorar la oportunidad de la acción y del contenido de dar la acción de la misma. Y entonces el principio de proporcionalidad alude a la adecuación cuantitativa entre la satisfacción de la finalidad pública perseguida y el contenido y alcance de la decisión administrativa adoptada a tal efecto. La adecuación se logra a través de una idónea ponderación de los medios a emplear, lo que permite que la intervención administrativa se componga por todo y además por solo lo que sea necesario y suficiente para la satisfacción del interés general que en cada caso la administración debe servir. Y entonces nos encontramos, su señoría excelentísima, que existen elementos en el caso sublite de desproporción de la sanción, dejando entonces a la arbitrariedad del ente que estamos denunciando en este caso para aplicar las sanciones y las multas. Puesto que no se ha aplicado una o dos sanciones, existe un catálogo más o menos extenso de sanciones que se ha aplicado a mi representada a la fecha, a pesar de que, como señaló otro tribunal que no es de aquellos que nos trae a colación hoy día, que es el primer juzgado de policía local de Maipú, declara que las referidas obras ejecutadas constituyen obras de infraestructura ejecutadas por un tercero en un contrato a suma alzada con el Estado de Chile. Y entonces, su señoría excelentísima, lleva a una cuestión incomprensible, arbitraria, ilegal. Y por eso mismo, este mismo excelentísimo tribunal ha declarado, tal como se ha adelantado en otro requerimiento, la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y entonces eso se ha alcanzado, puesto que hay un razonamiento que tiene que ver con que existe una descripción legal del tipo infraccional, que en este caso está dado por el artículo 5.8.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en cuanto a que se ha imputado a mi representada la existencia o inexistencia de medidas de mitigación o medidas de mitigación incompleta, lo que se conecta a su vez con la sanción del artículo 20, siendo la aplicación judicial de una sanción de naturaleza penal. Y hemos alegado también en nuestro requerimiento que eso no es más que lo que la doctrina ha declarado como la existencia de una ley penal en blanco. Y entonces, su señoría excelentísima, los profesores Politov, Matus y Ramírez, se me permite muy brevemente, señoría excelentísima, nos dicen que la ley penal en blanco, al revés o impropia, es aquella en que la ley describe completamente la conducta punible, pero entrega su sanción a una potestad normativa de jerarquía inferior. Pero no nos entrega una graduación. Y entonces, en este caso, señalan los profesores antes señalados, estamos ante una técnica legislativa claramente violatoria de la reserva legal del artículo 19, número 3, inciso séptimo de la Constitución, que en cuanto a la legalidad de la pena no parece admitir excepción. El artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción no contiene una restricción de la discrecionalidad del ente sancionador, no contiene directrices que hagan obligatoria la ponderación de las circunstancias para la determinación de la pena y, por tanto, tal como hemos señalado anteriormente, el artículo 20 antes citado establece un marco penal urbanístico excesivamente laxo a consecuencia de un déficit legislativo. Y entonces, su señoría excelentísima, estamos frente a la inconstitucionalidad en la aplicación de la multa, puesto que este exceso de multa y esta discrecionalidad en la aplicación de la multa emana tanto, primero, de la aplicación judicial de la ley, pero asimismo de la formulación o enunciación de la norma legal, puesto que si no estaríamos frente a un mero conflicto de legalidad. Pero aquí estamos frente a un conflicto de constitucionalidad, puesto que existe un problema en la formulación de la norma legal, puesto que ésta no cumple con los estándares constitucionales. Desde ese punto de vista, el mismo profesor
Mario Verdugo Marinkovic nos ha señalado en el mismo informe que he citado anteriormente, que la cuestión sería distinta si la norma estableciera una escala proporcionada para castigar las infracciones, a determinado cómo se puede agravar o atenuar la responsabilidad, cosa que no establece el artículo 20 que hemos impugnado por esta vía. Súmese a ello, su señoría excelentísima, que estamos frente a otro elemento adicional que tiene que ver con que existen incentivos inconvenientes en este caso, puesto los mismos profesores Colombo y Navarro señalaron en su informe en Derecho que en estos casos hay un incentivo inconveniente que tiene que ver con que el juzgado de policía local el juzgado de policía local funciona en las mismas dependencias del municipio denunciador, órgano que remunera al juez y a sus funcionarios, a lo que se agrega que la multa está establecida a beneficio municipal, lo que a lo menos es muy cuestionable a la luz de un justo, racional y debido proceso. Y entonces nos encontramos con este conflicto de constitucionalidad que tiene que ver con la proporcionalidad que hemos señalado y que radica entonces en el grado e intensidad de afectación de los derechos de mi representada. ¿Qué derecho? El derecho de igualdad ante la ley, garantido en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, y desde ese punto de vista, su señoría excelentísima, es que hemos invocado la infracción de este principio de proporcionalidad. Además, su señoría excelentísima, como adelanté, hemos señalado que se infringen otras garantías constitucionales, como el artículo 19, número 22 de la Constitución, puesto que, en este caso, la imposición de multas sin criterios objetivos frente a las infracciones, y en definitiva, infringiendo este principio de proporcionalidad que hemos adelantado, infringe la obligación que tiene el Estado y su organismo de no discriminar a los privados arbitrariamente en el trato en materia económica. Hemos adelantado, su señoría excelentísima, cómo en otra sentencia de otro tribunal, que es el primer juzgado de policía local de Maipú, reconoce la existencia de una obra entregada a un particular, que el Estado contrata con un particular. Y entonces, en definitiva, esto lo hemos interpretado como una de las excepciones que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en virtud del cual la municipalidad no estaría dentro de las facultades de la municipalidad fiscalizar esta obra, puesto que hay otro organismo del Estado que está fiscalizando esta obra, que es con quien contrató mi representada, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y entonces, por la vía de estas sanciones, se viene infringiendo el artículo 19, número 22 de la Constitución. También el artículo 19, número 24, su señoría excelentísima, puesto que, evidentemente, a partir de la imposición de estas multas, que son improcedentes y con infracción de garantías constitucionales, se está vulnerando este derecho de propiedad respecto de los ingresos de mi representada, que en definitiva se están viendo de alguna manera expropiados de facto, como se adelantó en la relación de los hechos. También se infringe el artículo 19, número 26 de la Carta Fundamental, en cuanto a que se afecta en los hechos la esencia y el libre ejercicio de las garantías constitucionales respecto de mi representada. Y una cuestión se planteó respecto de que, por la contraria, respecto de que cómo se plantearía una expropiación de facto en el caso concreto al aplicar la autoridad administrativa el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Primero, por la existencia de estos incentivos perversos, como lo hemos denominado nosotros en nuestros recursos, en cuanto a que el juzgado de policía local ve una aplicación reiterada de multas que van en beneficio de su propia municipalidad. Y ya hemos señalado cómo se configura ello y no vamos a volver sobre esta materia. Y además, su señoría excelentísima, existe una aplicación de multas sucesivas por los mismos hechos, lo que a su vez también es una infracción de garantías constitucionales, puesto que se puede ad eternum
sancionar entonces a mi representada respecto de los mismos hechos. Si se precisa, su señoría excelentísima, hemos señalado cómo ambas multas que hemos recurrido por la vía de la inaplicabilidad se fundan en los mismos hechos, la existencia de obras de mitigación incompletas que, como obra en el proceso, tampoco son de responsabilidad de mi representada, puesto que ésta ejecuta obras en un sector conflictivo de la ciudad o de la región metropolitana, en las cuales personas o terceras personas roban habitualmente cercos y, en definitiva, es mi representada la que a principio del día tiene que estar reponiendo estas cercos y rejas que, insisto, no es que mi representada no los haya implementado, sino que, en definitiva, son terceras personas las que las roban. Solamente quería precisar ello, su señoría excelentísima, para efectos de contextualizar el marco de estas multas. Pero, en definitiva, hemos señalado cómo creemos que también existe una contravención a las garantías constitucionales de los artículos 19, número 22, 24 y 26 de la Carta Fundamental. Desde este punto de vista, su señoría excelentísima, con todos los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que hemos invocado, creemos que existen fundamentos suficientes para que su señoría excelentísima pueda declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 20, inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en aquella parte que hemos adelantado, entrega al juez la facultad arbitraria y discrecional de aplicar una multa sin un rango objetivo que le permita entonces aplicar una multa que no sea inferior a 1 UTM ni superior a 100 UTM. Es cuanto puedo señalar, su señoría excelentísima. Muchas gracias. En segundo lugar, por la Municipalidad de Maipú, alega el abogado Cristian Joanón, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Con la venia, señoría excelentísima, señor presidente, alego por la recurrida, solicitando en definitiva no se haga lugar a la acción constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por los antecedentes que vamos a señalar. Para poner en contexto, excelentísimos señores, efectivamente esto se trata de básicamente 3 multas que se le aplican a la constructora Inversiones Vital Limitada por no cumplir con las normas que se le señalan tanto por la municipalidad como por las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y en virtud de eso se le aplican las multas, llegando una multa por 2 infracciones a 25 UTM y la tercera multa que está en el proceso que ha sido acumulado a la causa 3305 por la suma de 10 unidades tributarias mensuales. Efectivamente, como se señaló en la relación y como lo dijo mi legítimo contradictor, las multas aplicadas, en el caso de las 2 multas, se le aplican 25 UTM, podría haberse llegado a 200, y en el caso de la tercera multa se le aplican 10 de un máximo de 100. En definitiva, lo que estamos hablando es que el promedio del quantum de la pena que se le está aplicando a la parte recurrente alcanzaría cerca del 12,5% al máximo de la pena. Eso va a tener en contexto, señoría excelentísima. Se ha señalado que efectivamente las multas aplicadas y en virtud de la norma que se solicita declarar inconstitucional es desproporcionada, que la norma no fija proporción y el tribunal que habría aplicado estas multas tampoco las aplica. Si se me permite, señoría excelentísima, leer, voy a pedir 5 autorizaciones para lectura. Esta es la primera. En el considerando tercero del fallo, de uno de los fallos recurridos, que es el 5047 del 2016, del tercer juzgado de policía local, se señala textualmente: tercero, con todo, atendido el hecho que no existe un presupuesto asignado a las obras ejecutadas, según lo informado en la denuncia Foja 87 en la Dirección de Inspección de la Municipalidad de Maipú, Foja 2, y en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en causa rol 2648 del año 2014, quien declara inaplicabilidad por inconstitucionalidad el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción a propósito de delimitar la facultad discrecional que otorga la ley al juez de la causa, es que se tendrá especial consideración en el principio de proporcionalidad,
o de interdicción de arbitrariedad al momento de determinar el quantum de la pena aplicable para el caso de Marras y con lo relacionado, y sigue hablando. Así que no se puede hablar de que aquí no hay proporcionalidad. El juez en el fallo precisamente cita un fallo de este excelentísimo tribunal para hacer precisamente proporcional la pena que se le está aplicando, el quantum de la pena que se le está aplicando a la parte recurrente. Por lo tanto, no es efectivo que haya una desproporción en la pena que se le aplica con las infracciones que comete o con el precepto legal que se trata de invalidar por esta vía. Hago presente que efectivamente las multas que se le aplican a la parte recurrente es por no cumplir precisamente con las directrices que le da la Dirección de Obra de la Municipalidad mediante notificaciones que se le habían hecho con anterioridad. No obstante que se le compele a cumplir y a hacer obras de mitigación destinadas al referido proyecto. Se le da un plazo determinado para hacerlo y no lo hace. La verdad es que el precepto legal impugnado, como se ha señalado, se señala que habría que sería laxo, que sería amplio, que no habría límites a lo anterior. Ello no es efectivo. Efectivamente se señala que podrá ser un mínimo del 0,5% y hasta el máximo del 20% del presupuesto de la obra, y en caso que no exista la obra, como es el caso, un mínimo de 10 UTM, perdón, de 1 UTM y un máximo de 100 UTM, que es el caso de auto. La verdad es que para que se produzca el efecto de declarar inconstitucional un precepto legal, efectivamente dicho precepto debe primero ser contrario a las normas de la Constitución, naturalmente, y ser decisorio litis, es efectivamente tener efecto, digamos, ser fundante en la parte decisoria del fallo impugnado. La verdad es que en el caso de Marras no existe esta arbitrariedad la norma efectivamente tiene que ser aplicada al caso concreto, no a un caso genérico, como se ha señalado, que esta norma es efectivamente algo así como una ley penal en blanco y que por eso debe ser declarada inconstitucional, sino que debe ser aplicada al caso concreto, que en el caso de Marras, como ya lo señalé, el tribunal inferior al fallar tiene en especial atención lo resuelto por este excelentísimo tribunal. Y así lo ha señalado este excelentísimo tribunal en el sentido de que, mi segunda lectura, señoría excelentísima, en el sentido de que la decisión jurisdiccional de esta magistratura debe recaer en conformidad a la contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado puede tener en cada caso concreto y no necesariamente su contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucionalidad. Además, cuando se declare inaplicable determinado precepto legal, ello no significa que siempre este debe ser inconstitucional, sino que únicamente al caso concreto dentro del cual se formula el requerimiento. Fallo 546 del año 2006, de 17 de noviembre del 2016. Efectivamente, lo que se ha señalado es que no es que se vaya a declarar inconstitucional la norma para todos los casos, sino que es para este caso concreto. Se ha traído a colación otros casos, pero efectivamente los hechos no son los mismos, los hechos fundantes no son los mismos. Aquí se ha señalado y se ha reiterado que el fallo precisamente que se trata de impugnar sí ha tenido en consideración esta proporcionalidad y los antecedentes y los dictámenes y las sentencias que ha dictado este excelentísimo tribunal, contrario a los otros que se han hecho mención, que efectivamente efectivamente no se tenía ninguna consideración y eran desproporcionados porque no se daba ninguna argumentación, por último, para ver por qué se llegaba
al quantum de la pena. Se ha señalado también que se debe declarar inconstitucional porque en el caso del artículo 20 se encontraría en la municipalidad como juez y parte, y se ha señalado efectivamente que habrían incentivos perversos para aplicar penas, para hacer las denuncias y aplicar las penas. Eso, en primer lugar, encuentro que sería una falta de respeto, excelentísimo tribunal, con los tribunales de primera instancia, porque se está señalando intenciones que la verdad que esta parte no comparte, en el sentido de que están subordinados como cajas recaudadoras de la municipalidad, lo que no corresponde. Primera cosa. Y segundo, porque efectivamente dentro del marco legal chileno, efectivamente si bien dependen orgánicamente de la municipalidad para su nombramiento, los jueces de policía local son absolutamente independientes, como su señoría excelentísimo lo sabe, tienen un tratamiento especial, dependen de la Corte de Apelaciones respectiva y forman parte del Poder Judicial. Y así son naturalmente, evaluados año a año. O sea, no tiene ningún otro nexo más que depender administrativamente de la municipalidad, pero orgánicamente superior jerárquico no es la municipalidad, sino que es la Corte de Apelaciones respectiva. Por lo tanto, no existe ese supuesto interés perverso que tendría el juez de policía local. Y además, por otra razón muy simple, porque efectivamente los jueces de policía local, a diferencia de funcionarios municipales, son inamovibles. Y son inamovibles, como lo ha fallado recientemente este excelentísimo tribunal, inamovibles hasta la muerte, porque se le había tratado por el excelentísimo Corte Suprema poner el plazo y este excelentísimo tribunal ha dicho lo contrario, que como no había una edad establecida, ha quedado de por vida. Por lo tanto, no existe un problema en que el juez tenga temor, por así decirlo, de que vaya a ser cesado en sus funciones por el alcalde, no, por depender, digamos, económicamente de ello. No, por lo tanto, debe descartarse de plano este supuesto temor que debería existir, y también en ese mismo ámbito entonces debería descartarse de plano que la municipalidad sea juez y parte, porque la municipalidad no tiene nada que ver con el juzgado que ha fallado. Son tan independientes que, como se ha señalado en estrado, efectivamente en otra de las denuncias que se ha hecho por la misma dirección de obra, por otras infracciones, el juez ha dicho que no se ha configurado la infracción y ha desechado la denuncia. Así de simple. O sea, si estuviéramos en el caso que fueran estas normas inconstitucionales y los juzgados subyugados al poder municipal, la verdad es que no se entiende cómo cuando se le absuelve el actuar es constitucional y cuando se le condena es inconstitucional. Si aplicando la norma para un lado o para el otro debería ser inconstitucional, pero se ha recurrido solamente cuando ha sido condenado. Y solamente el juez es juez y parte cuando condena, pero cuando absuelve no. Es independiente. Eso la verdad que esta parte no lo entiende respecto de la postura de la parte contraria. Se ha señalado, excelentísimos señores, que habría infracciones a diversas normativas constitucionales, entre ellas el derecho a la propiedad, el 19 número 24 de la Constitución Política de la República, pero no se ha señalado en qué forma. No se ha señalado si efectivamente estas multas, que en el caso de Marras es 1.616.405 pesos, es o no una expropiación. No se ha señalado qué porcentaje de la inversión, no se ha querido decir. Yo creo qué porcentaje de lo pagado por este contrato es esta multa, porque la verdad que es una parte muy mínima. Perdonen la expresión, si había acumulación de multas, ha sido porque había acumulación de infracciones. Se puede ver, de hecho, en las tres denuncias que se hicieron. Una es del mes de mayo, una es del 13 de julio, otra es del 21 de junio y otra es del
15 de mayo. Es decir, estamos hablando de, se le daba plazo de un mes, no cumplía, se le volvía a citar al juzgado y se le daba plazo de nuevo. Entonces no es una cosa que tampoco vaya a ser una cosa que lo vaya a privar de su actividad económica, porque sacamos la cuenta que son una infracción por mes, si lo calculamos a 12 meses que durara la obra, serían 2 infracciones, no hay ningún tipo de expropiación. No se ha aprobado por lo demás, insisto, en el monto de la obra como para hablar de una expropiación, que entendemos nosotros que cuando se deja percibir un porcentaje importante podemos hablar de una expropiación, un 40 o un 50%. Aquí la verdad que no llega ni al 2% de la obra, ni al 1% de llegar. Por lo tanto, tampoco existe esta vulneración al artículo 19, número 24, ni tampoco a la norma que le permite desarrollar libre actividad económica. Todo es que efectivamente la Constitución asegura el desarrollo de la libre actividad económica, pero con ciertos parámetros, bajo ciertos parámetros, que es el cumplimiento de la ley. Y aquí lo que ha ocurrido es que efectivamente el contratista no cumplía con la ley. Y eso es el denuncio que se le hacía al juzgado de policía local, no es otra cosa. No es que antojadizamente la municipalidad y por sí y ante sí haya dicho, ¿sabe qué? Voy a cursarlo en infracción. No, se hacían las inspecciones, se verificaban las infracciones y se le daba un plazo para subsanarla, no lo hacía, entonces se hacía la denuncia al juzgado de policía local correspondiente. Eso es respecto de la reiteración que habría respecto de las multas aplicadas. Se ha señalado también que existiría un trato discriminatorio en referencia al resto de las actuaciones del municipio. Ello no es así. A todos los actores que no cumplen con la ley se les hace se les da el mismo tratamiento. Efectivamente, la Constitución, al prohibir la discriminación, como lo señala el profesor Humberto Noguera, señala que es la desigualdad en el tratamiento de las personas frente a una situación objetiva. Y en este caso, la verdad es que no hay ningún tipo de discriminación, todo es que ante mismos hechos de incumplimiento de normas de Ley General de Urbanismo y Construcción u otras, se hacen las denuncias respectivas. No existe una discriminación respecto de esta empresa o de otras. No existe una desigualdad en el tratamiento respecto de ellas con respecto a otras. La verdad es que lo que exige este excelentísimo tribunal, como lo ha señalado, es que ante iguales actividades debe existir la misma norma y debe aplicarse la misma norma para todas, como lo señala en los fallos 28 de 1985, 53 de 1988 y el último, para no aburrir al tribunal, el 1254 del 2008, que señala que el Tribunal Constitucional ha señalado que la igualdad de la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas de los mismos. La igualdad supone, por lo tanto, distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición, que es, insisto, vuelvo al punto original, lo que ha hecho el Tribunal de Primer Grado al tener en consideración expresamente el fallo de este excelentísimo tribunal, respecto precisamente de cómo debe aplicarse esta normativa que no puede ser en cualquier sentido, sino que debe estarse a situaciones objetivas, como lo ha hecho. Por lo tanto, no existe esta laxitud que se ha tratado de señalar, ni desproporción que se ha tratado de señalar de contrario. Me quedan 2 lecturas, señoría excelentísima, y con esto voy terminando también mi alegato. Como lo señala el profesor Javier Barnes, el principio de proporcionalidad es aquella en cual la intervención pública debe ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria e imprescindible, al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de la libertad de los ciudadanos.
y proporcional en el sentido estricto, es decir, ponderada, equilibrada, por derivarse de aquellas más beneficiosas o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o beneficios o bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades. Entonces, aquí lo que el recurrente intenta, por diversas razones, es justificar que el artículo 20 transgrede el principio de proporcionalidad, pero al respecto se debe señalar que ello no es efectivo, toda vez que, por lo menos en el caso de autos, como he señalado, en 3 multas que podrían haber llegado a un máximo si es que no está establecido la inversión. Cuando no está establecida la inversión, las 3 multas podrían haber llegado a 300 UTM, en realidad se le aplicaron 35. O sea, estamos hablando de un 11,7% del máximo de la pena. Entonces, no se puede hablar de efectivamente existe una desproporción. Y por lo demás, el artículo 20, ¿qué es lo que hace? Que le entrega las facultades al juez para, dentro de esas, dentro de la verdad del proceso, de las pruebas que se le aportan, efectivamente aplicar la pena. Que por lo demás, excelentísimos señores, discúlpenme la burda comparación que hago, es lo mismo que hace el Código Penal, que le otorga al juez un mínimo y un máximo de la pena, donde puede recorrer de acuerdo a los distintos antecedentes que se le aportan en el juicio, en caso de ser una sentencia condenatoria. Se le otorga máximo, mínimo, y el juez es el que puede, de acuerdo a los antecedentes que se le han aportado en el proceso, decidir si es la pena mínima o la pena máxima. Entonces, la verdad es que no corresponde que se señale que efectivamente existe esta laxitud y que digamos que el quantum de la pena haya sido desproporcionada respecto de la infracción que ha cometido la recurrente. La verdad es que con esto voy terminando, excelentísimo tribunal. La verdad que las multas que se le han aplicado, insisto, han sido proporcionadas, han sido de acuerdo a los antecedentes aportados al proceso, han sido apropiadas atención a la reiteración de las vulneraciones a las normas y efectivamente no ha existido ni una desproporcionalidad, no ha existido arbitrariedad. No ha existido esta calidad de juez y parte que se le ha tratado de atribuir a mi parte. Tampoco esta parte cree que exista una cierta ley penal en blanco en esta norma del artículo 20 que se trata de invalidar, toda vez que, insisto, como lo ha quedado mostrado en el caso de Marra, se ha aplicado estrictamente en atención a lo dispuesto por este excelentísimo tribunal. Por estos antecedentes, sus señorías excelentísimas, que esta parte viene a solicitar que se rechace en todas sus partes la presente acción de inconstitucionalidad. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministra Bram. Al abogado requiriente, en su requerimiento, la inaplicabilidad la está pidiendo respecto del inciso primero del artículo 20. Pero hoy día, en estrado, ha dicho en 2 oportunidades que lo circunscribe a una parte de la segunda frase del artículo 20. Quiero ratificar esa afirmación. Si me permite, su señoría excelentísima, efectivamente, si consideramos la aplicación al caso concreto, tal cual como nos exige el constituyente en el artículo 93 de la Carta Fundamental, entonces, en este caso, debe, y así se está solicitando, declararse la inconstitucionalidad de aquella parte que es aplicable al caso concreto. Como ha señalado el colega, no estamos frente a aquella parte en donde se haya establecido un presupuesto, porque si hay un presupuesto, se debe aplicar una multa entre el 0,5 al 20% del valor del presupuesto de la obra, cosa que no es aplicable al caso sublite. Y por ende, esta parte ha pedido se declare la inconstitucionalidad de aquella parte pertinente en que
establece que en caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer no la casación de la obra por un perito, porque no es aplicable, sino aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a 100 unidades tributarias mensuales. No sé si contesto su pregunta, señora Excelentísima. O sea, está restringiendo solamente entre el primer y segundo punto seguido. Solamente esa es la inaplicabilidad que está pidiendo se declare aquí. En definitiva, señoría Excelentísima, está destacado en el recurso. No, es que la petición que tiene sí. usted en su escrito es distinto a lo que está señalando ahora. Me parece relevante. Sí, como no, señoría Excelentísima. Por eso quería precisarlo y en la tercera hoja del recurso, esta parte destacó y subrayó la parte que efectivamente se está pidiendo la inaplicabilidad, que es la parte pertinente. Ahora, si me permite, yo no sé si eso se reiteró efectivamente en el petitorio, tan precisamente como yo lo estoy señalando y como lo señalé en el trabajo. Dice inciso primero, yo quiero, en relación a lo que está diciendo hoy día en esta audiencia. Sí, eso... efectivamente, señoría Excelentísima, en el petitorio se solicitó se declarase la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo. Si me pregunto, tiene que ver con lo que ha dicho en esta audiencia. Entiendo la precisión, su señoría Excelentísima, y entonces lo que en esta audiencia se está solicitando es la inaplicabilidad, entonces, del inciso primero del artículo 20 en aquella parte que sea pertinente, que, insisto, creo que no es contradictorio con lo señalado en el recurso versus con lo señalado en estrados. Ya, ministro García. No, era la misma pregunta. Ministro Aróstica. El abogado de la municipalidad. Aquí se trata de una obra del corredor del Transantiago que la requiriente suscribió el contrato pertinente con el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Así es, señor Excelentísimo. Entiendo yo que este tipo de obras merecen el calificativo de obras de infraestructura. ¿Me podría ilustrar usted, en la municipalidad más experto en la materia, por qué a las obras de infraestructura les aplican las normas de la Ley de Urbanismo y Construcciones, dado que, según la misma ordenanza, obras de infraestructura no son obras ni de construcción ni de urbanización? Sí, se aplica, señoría Excelentísima, porque efectivamente hay, sin perjuicio de que el contrato que firma el contratista, valga la redundancia, con el servio o con quien corresponda, igualmente hay ciertas normas de urbanismo y construcción que sí deben ser cumplidas. Y es en esa virtud que incluso cuando se hacen las reuniones de poner en práctica las obras, no solamente el Ministerio de Vivienda y el contratista, sino que citan expresamente al director de obras para ver si cumple con todas las normativas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque igual se le aplican ciertas normas. En la materia, Sí, porque por condice con supuesto. lo que va a tener que fallar. Sí, claro. Estoy claro, por lo que leo en el artículo 116, que el director de obras tiene que ser convocado previamente para la adjudicación de esta obra, para los efectos precisos, dice el 116 del artículo 55. O sea, estamos claros que tiene que ser citado. Mi pregunta es un poquito más concreta. ¿Cuáles normas, en este caso, habilitan a la municipalidad para sancionar por que las obras de infraestructura definidas hace mucho tiempo, entiendo, ¿no?, como aquellas que realiza el Estado y que no son obras de construcción ni obras de urbanismo, estas obras de mitigación caen bajo la esfera punitiva de la municipalidad? También conozco que posteriormente se reformó la Ley de Urbanismo y Construcción y se agregaron medidas de mitigación posteriormente a los hechos. Así es. Pero se refieren a obras de mitigación respecto de obras de urbanización. Entonces, por favor, concretamente, Sí, para aclarar mi tema nomás, pero precisamente ¿por antes... qué estas obras de mitigación la municipalidad entiende respecto de una obra de infraestructura celebrada con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, donde el contrato señala expresamente cuáles son las sanciones que se han de aplicar? ¿Por qué la municipalidad entiende que esto también, paralelamente, pueden ser sancionados
por el municipio? Porque existe, señoría excelentísima, junto con las obras, por ejemplo, el corredor, existen intervenciones urbanas que van más allá del corredor, como por ejemplo, cuando se está construyendo el corredor, se tiene que ocupar, voy a explicarlo bien claramente, se tienen que ocupar las vías que están al lado, que esas vías sí son las que administra la municipalidad. Perfecto. Pero no es el caso esto, no están sancionando por eso. En concreto, en este caso sí, le pregunto yo. Las obras de mitigación son precisamente para evitar los problemas en estas otras vías, por ejemplo. Son medidas de seguridad, sí, ¿no? Exactamente. Cierre. Sí, exactamente. Y eso entiende la municipalidad que es una obra de... Y así se ha declarado en todo caso. De hecho, ni siquiera está recurrido ese tema por parte del recurrente, sino que es solamente el tema de la pena. Es que precisamente la pregunta anterior era para acotar lo que reclamó el recurrente. Lo sé. Porque a fojas 10 el recurrente, si usted mira el expediente, también invocó el principio de tipicidad, porque la ley es tan amplia que permite sancionar respecto de obras que no son ni de urbanismo ni de construcción. Sí. Entonces está reclamado. Otra cosa es que el colega haya restringido en esta audiencia su reclamo solo al aspecto de la cuantía de la multa, pero no al principio de tipicidad por no cumplir la exhaustividad. A fojas 10. Sí, eso estoy tratando de ver, señora excelentísima. Ha reiterado en este caso y le ha invocado a la municipalidad que no veo la respuesta clara en su requerimiento, ni le pedí que me ilustrara sobre la explicación del artículo 5, debería ser 4, ¿no?, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿Por qué la municipalidad entiende que estas obras son las rejas protectoras son obras de urbanización o construcción y no son accesorias necesariamente a una obra de infraestructura? Es para aclarar nomás el qué estamos discutiendo. Sí. No veo, de hecho, lo que me dice señoría excelentísima la página 10. Bueno, gracias. Ministro Vázquez. Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle a ambos abogados, ¿cómo es posible que en una obra de esta naturaleza no exista un presupuesto cuando aquí hubo una propuesta pública, se supone, en que hay una empresa que se adjudicó ofertando, desde luego, ¿no es cierto?, un monto determinado y obras determinadas, y otro organismo que fijó, ¿no es cierto?, un determinado presupuesto general para esto? Entonces me llama la atención que no aparezca presupuesto fijado y haya que recurrir o no recurrir simplemente en este caso a montos que no, o a presupuestos, mejor dicho, ¿no es cierto?, en general, que no están señalados. ¿Me pueden explicar ambos abogados, por favor? Yo le podría dar una respuesta, pero no sé si la tiene el colega también. Cuando se es requerido por la autoridad respectiva y se hace la denuncia, es el denunciador que tiene que señalar cuánto y aportar los antecedentes. Si él no los aporta, se entiende que no hay un presupuesto. Por eso se le aplican estas medidas de 1 a 100 UTM. Es él el que debe aportar los antecedentes del tribunal. De acuerdo, pero en la práctica y en la realidad hay un presupuesto. Sí, por supuesto. Hubo una propuesta pública, apertura, oferta, presupuesto ofertado, presupuesto aceptado, contrato, etcétera, y eso consta. Así es. Voy a hacer un símil, señoría excelentísima. Es, por ejemplo, cuando los empleadores no quieren dar a conocer las utilidades y otorgan un 25% del sueldo al trabajador como gratificación, para no entregar los antecedentes. No sé cuál será el objetivo aparte de ese. Si me permite, señoría excelentísima, son normas que están acompañadas, son instrumentos que están acompañados al proceso. Incluso es más, se puede ver un decreto, Subdirección de Pavimentación y Obras Viales, sección Control Gestión, que fue acompañado en este proceso, en donde se establecen las obras de habilitación, corredor de transporte público, vial Rinconada de Maipú, comuna de Maipú.
son normas que, perdón, son resoluciones y decretos que están acompañados de este proceso que la contraria podría exigir o bien podría obtener por las vías pertinentes que establece la legislación vigente. Ahora, si no se nos ha solicitado oportunamente, y en esto quiero ser muy preciso, no se nos ha solicitado, solamente se ha impuesto las multas en virtud de lo que establece el artículo 20 en la parte que esta recurrente viene solicitando la inaplicabilidad. ¿Y usted podría precisar cuál es el presupuesto? Se establece en resolución punto 3, letra D, una programación financiera. No sé si con eso respondería, evidentemente, a la respuesta de su señoría excelentísima. No. Pero eso es lo que se ha entregado en este estadio procesal. Ya, pero en todo caso, me puede asegurar que hay un presupuesto. Yo entiendo que debería haberlo. Hay una oferta, ¿no es cierto? A lo menos debería existir. Claro, y hay un contrato. Okay. Exactamente. Hago presente dos cosas, que se ha señalado que se acompañó a este estado procesal, no al juzgado de policía local, que es donde era necesario para ver los porcentajes o la multa, digamos. Así que era eso solamente. Ahora, una última pregunta en materia de obras de mitigación o medidas de mitigación que están señaladas. ¿La municipalidad solamente las hace en función de las normas urbanísticas o también lo hace en función, la fiscalización me refiero, en función de las normas ambientales? En función de las normas urbanísticas y ambientales, señoría. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa. Muchas gracias.